Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en el último programa del Popular en Radio los miércoles, aclaremos, los miércoles. Es el último programa, ya la semana que viene va a estar A la Izquierda Late el Corazón, con la conducción de... Buenos días Buenos días. Vicky, buenos días Juan. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? estás, Fede? Hola, buenos días. Bueno, muy fríos días. Hoy estamos contentos, pero a su vez medio nostálgicos porque ya les habíamos empezado a tomar el gustito a este programa El Popular, que pasa a ser A la Izquierda Late el Corazón. Los conductores serán Mariana Aguirre, Verónica Baleato y Federico Vera, nuestro compañero ahí de propaganda del Popular. Exactamente, van a empezar el miércoles que viene. El miércoles 11, sin lugar a dudas. Siguen muchos éxitos. Los Juegos Olímpicos, le vamos a estar pasando la posta. Mañana van a estar en la previa, mañana jueves, haciendo alguna grabación, presentación del programa, así que también estaremos acompañándolo a los compañeros de la promo de A la Izquierda Late el Corazón. Exactamente, vamos a estar en el primer programa. Bueno, yo ya les dije que iba a estar en el primer programa. Fundamental que estés ahí, María José. Vamos a ver, vos también. Lo vamos a estar acompañando. Tenemos algunos titulares que no escapa a la gente, no escapa a la población, justamente a la gente que impacta todo esto, como es lo de la suba de combustible. Exactamente. Vamos por allí. No solo tenemos algunos titulares, sino que también vamos a tener una invitada en el día de hoy, Vicky. Uh-huh. Sí, Laura Martínez, quien es vicepresidenta de FANCAP, ni más ni menos, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de ANCAP, que también forman parte de una coordinadora de sindicatos asociados a ANCAP, ¿no? Todos en el orden del combustible, del gas. Correcto. Y todo lo que gira que alrededor de ANCAP, que es mucho, muchísimo. Exactamente. Pero con Laura, en definitiva, se va a estar profundizando más sobre todo el entorno que tiene que ver, no solo con la suba de ANCAP, porque está bien, sí, claro. Sino eso también de repente en otros programas iremos profundizando, que en un corto plazo, en un muy corto plazo aumentó un 28% el combustible y lo que eso, exactamente, y todo lo que eso conlleva. Para llevar a los datos más concretos que los tenemos aquí, el precio de la nafta super pasó de 65,8 a 70,81 de un día para el otro, pesos el litro, mientras el gasoil lo hizo de 45,7 a 50,70, un aumento de 7,6 y 10,9 respectivamente. Así lo informaron desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Exactamente. Hay que tener en cuenta que eso fue un aumento del Ejecutivo, pero no ¿es de la empresa. ¿Aumento o una adecuación del precio? No, es el precio, pero ella lo aclaró, dijo, el precio de la nafta. Pero por otro lado, el ministro de Industria, Omar Paganini, explicó que la suba no se debe únicamente al aumento del petróleo en el mercado internacional ni al sistema de fijación de precios que se creó con la ley de urgente consideración. Ahí aparece la LUC. Dice que no es por eso y que se estrenó en julio y agregó, estos no son los costos de producir combustible en el Uruguay. Dijo por allí en una de las entrevistas que le realizaron a Omar Paganini. Sí. Y bueno, y él dice que el objetivo es que este sobrecosto se vaya reduciendo un mínimo en los próximos 3 años. Esto se va a resolver atacando los problemas de ANCAP, escuchen bien, atacando los problemas de ANCAP. Por otra parte, destacó la transparencia del nuevo mecanismo de fijación de precios. La gente se va a acostumbrar al nuevo sistema. Me encantó eso, esa frase me encantó. No, por otro lado, Paganini, en subrayado, recordó que el gobierno ya tenía previsto comenzar a aplicar el nuevo sistema a partir de marzo, pero el rebrote de la pandemia obligó a postergar la decisión hasta junio y sostuvo que en ese periodo ANCAP resignó ingresos por 110 millones de dólares, pero como que la pandemia le ha dado al gobierno un gasto
Una excusa perfecta, además. No, hay pero que, como si se están gastando mucho en sí, con hay la que gente recordar realmente. que en esa época que el combustible no subió, los agroexportadores estaban exactamente cosechando. Yo igual estoy medio mareado, ¿no? Respecto a muchos números que tiran desde el gobierno, porque acá estás hablando de 110 millones que prácticamente gastó o no. No, rescindió, dice, o sea, rescindió, no ganó. No los ganó. No los ganó. Digo, no, porque no los ganó, pero por otro lado también hubo un ahorro que el propio presidente de la República en una entrevista a un medio argentino se jacta de haber ahorrado 600 millones en este periodo, ¿no? Sí, Digo, de ajuste. No coincide mucho. ¿cómo? Digo porque también capaz que esos 110 hay que sumarlos también los 600. a los 600, digo. Mucho de números yo no manejo. De hecho, me fui a todas las materias de matemáticas, las perdí todas. Digo, pero para ver desde el gobierno, ¿no? No, igual hay que tener en cuenta hoy uno de los medios de comunicación que no vamos a mencionar, pero por ahí dijo un economista de que el gobierno justamente está designando mucha parte de su economía, Resignando. de su presupuesto en la pandemia. Yo quiero ver realmente dónde están... Y yo supongo que se referirán a las vacunas, ¿no? A las vacunas, A los exactamente. millones de Pero por otro dosis. lado, la ministra Arbeleche también manifestó: estamos contentos de que esté subiendo el precio del petróleo en el mundo. Perdón, hace una pregunta. ¿Estamos contentos realmente que esté subiendo el precio de petróleo en el mundo? No estamos contentos. Pero eso es lo que tenemos que reflejar en las tarifas. Cuando baje el precio internacional, van a bajar las tarifas, añadió la ministra por allí también. Y bajará las tarifas de todos también, porque se supone que los comestibles y el transporte de la mayoría de los comestibles suben porque sube el petróleo. Cuando baje el petróleo, si es que verdad lo van a bajar, porque hay que ver, lo pueden bajar, porque pueden bajar obviamente, pero el tema es de tanto aumento, cuánto es después el resultado de lo que bajen. Ahora, los precios de los comestibles, ¿también lo van a bajar? Esa es una buena pregunta, Juan, porque además hay que recordarle a la gente que por más que no tenga un auto o una motito, el precio del petróleo siempre incide. Incide en todos los servicios, en las tarifas de la UTE, de la OCE, en las empresas, en su fabricación de materiales y en los servicios, incide también y sobre todo en los comestibles, en el precio de la carne, en el precio del pan, en el precio de la leche, en todo, en el transporte, sin lugar a dudas, incide muchísimo, tanto el transporte público, que ahora la Intendencia ha retenido bastante el tema del boleto, pero también incide en el transporte de las mercaderías, que se vuelve muchísimo más caro. Todo eso incide, o sea, por más que usted no tenga una motito o un auto, le va a golpear el bolsillo. Exactamente, yo creo que en una de las columnas justamente que haces tú, Vicky, en El Popular, no salió algo de... Sí, exacto. En comparación, porque la gente a veces piensa que la suba de combustible no impacta en lo que es el comestible. La vida diaria. La vida diaria, el consumo diario de cada uno. No nos olvidemos que la mayoría de nuestro sueldo se va exactamente en eso, ¿no? En alimentos y servicios. Bueno, en este marco de la política de este gobierno, del Ejecutivo, de la suba, como vos recién lo planteabas, que el directorio no avaló ni esta suba ni en este sentido. También por ahí tenemos una invitada, que ustedes la mencionaron, que ya la tenemos en línea, de repente darle también la entrada a la audición, que también vamos a hablar sobre lo que impacta las medidas que está tomando el gobierno con los trabajadores, sí. ¿no? Hay que recordar, que mañana ellos van a realizar la ocupación de la sede central de ANCAP, exactamente en protesta por todo esto que está pasando, y que de fondo lo que hemos venido analizando hace un tiempo ya es que quieren desmantelar ANCAP, ¿no? Eso es el fondo de toda la cuestión. Laura, ¿estás por ahí? Hola. Te habla Victoria Alfaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amparo? Buenos días a todas y todos. Un gusto, Laura. Contanos un poco cómo viene la mano en esto de la ocupación mañana y cuáles son las bases para hacer la ocupación. Bien, la ocupación se basa principalmente, primero que está resuelta en el marco de lo que es la coordinadora de sindicatos de ANCAP. Y bueno, desde la coordinadora, desde el momento que empezamos a funcionar como tal, definimos dentro de nuestra plataforma, por supuesto, ir en contra de este modelo que se implementa, que es todo lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración. Exacto. Y ahí en una de las resoluciones, ¿por qué? Porque hay 4 artículos
referentes ANCAP que están incluidos en la ley, que hacen parte de la reforma del mercado de los combustibles, define la fijación de precios y le cambian el rol social, todo el articulado de la vinculación de las vinculadas de ANCAP, los cambios de los precios de paridad, la metodología de cómo se fijan los precios, el nuevo rol de la UCEA, todo eso es un cambio, va hacia el cambio que es quitarle rol social a ANCAP. Esa es la primera discusión. Y la coordinadora hace mucho tiempo definió que ante el cierre de cualquier área productiva iba a realizar una ocupación, por supuesto. Aparte también hay que dejar de lado que tenemos una tremenda hazaña que realizó la clase trabajadora con los movimientos populares respecto a esto de que está en discusión social el tema de esto dentro de los 135 artículos, los 4 artículos de ANCAP, si la gente quiere o no mantenerlos, y nosotros también en esa cuestión exigimos al gobierno de que frene esta reforma de los mercados de los combustibles, que definían un plan de 3 años, que por ahí escuché que están hablando del famoso factor X, que es lo que se quiere quitar, que es el rol social de ANCAP. Y bueno, y en esa cuestión, en esa gran lucha que está dando la coordinadora de sindicatos, es que ocupamos, específicamente porque hubo un avance en el proyecto, como dije, la reforma del mercado de los combustibles, tiene que ver con el emprendimiento de Belén y de Unión. Claro. Exacto. Quería preguntarte algo. ¿Qué es eso que hablabas recién del rol social de ANCAP? ¿Qué papel cumple en la sociedad? Sí, yo les agradezco esta cuestión, porque en verdad ahora parece que los uruguayos tenemos que ser expertos en economías y políticas económicas. Ajá, exacto. Y tenemos que saber un montón de cuestiones, pero se está desviando la discusión de lo que nos importa y nos afecta a todos los uruguayos y uruguayas, que son todas las cuestiones, ¿para qué queremos que este fortalecido ANCAP tenga ganancia para trasladar a la población? Más en esta situación en la que estamos, en una crisis económica y sanitaria y social. Y en eso que el rol social, ya hay un montón de modificativas, pero algo que se dio de cómo en verdad creo que hay un desconocimiento, y eso también hay que hacer una conclusión de cómo llega esa riqueza que genera ANCAP a la población, a través del supergas, que todos lo vimos ahora con los aumentos y la gran discusión y las anuncios de que se iba a quitar esta política, que ahí creo que mucha gente se enteró del subsidio del gas. Sí. También teníamos el tema del transporte, que por allí lo mencionaron. Sí. Entender que la política social esta que está grabado el gasoil es pagar un sobreprecio sobre un producto para tener un boleto al precio que tenemos, porque si no sería mucho peor, mucho más costoso para la población esto, aparte con una mirada que es para transporte urbano, suburbano, interdepartamental, o sea, para toda la población. Sí. Eso también ese es el rol social que definimos. Y estar en contra de los subsidios cruzados, que son eso, es fijar sobre costos algunos productos para poder fortalecer estas políticas sociales, como también tiene que ver con promover el empleo, el trabajo, la producción industrial nacional en regiones en donde nadie invierte, y eso lo hace ANCAP. Y eso es lo que queremos defender, porque más que nunca se precisa empleo y se precisa protección del Estado para poder sobrellevar toda esta situación. Exactamente eso, Laura. Para aclarar, es bueno que ese rol social que cumple ANCAP también lo cumplen las otras empresas públicas, ¿no? Llegar a esos lugarcitos recónditos del país solo lo puede hacer una empresa pública. A los privados jamás les interesaría llegar a esos lugares porque no tienen ganancia. Exactamente, y a veces es alarmante también el manejo de la información, y esto es lo principal, que por ejemplo en lo que tiene que ver con Alur Capurro, que todavía supuestamente no hay una definición tomada al respecto, pero sabemos que se viene el cierre de Alur, les van a llevar a forzar a eso, que hablan de 40 trabajadores, no es 40 trabajadores. No. Alur tiene, por ejemplo, contrato con Cousa, que implica aporte de trabajo para 200 personas, que implica como el 25% de las ganancias que recibe
por los aportes y por la producción de ALUR. Entonces cuando estamos hablando y empezamos a hacer crecer esos 40 trabajadores que generan empleo también en el ámbito privado, y las cifras son desorbitantes. Y al final los costos por rescindir esos contratos también millonarios y no justifican la pérdida, son caprichosos y lo único que se quiere es el achique, por supuesto, y darle ese negocio al privado. Exacto. Lo que hablábamos hoy, ¿cuál es el fin último de destrozar ANCAP para el sindicato? Bueno, ahora algunos actores ahí, como Un Solo Uruguay, creo que evidenciaron lo que tiene que ver con el fin máximo, que es la caída del monopolio. Exacto. Resulta muy extraño esta cuestión de que Un Solo Uruguay ya salga exactamente para que impacte directamente en ellos, por favor. Sobre eso, cuando supuestamente los precios están siendo fijados por normas transparentes y justas. Y ahí y bueno, pero ¿cuál es la situación de fondo? Es la caída del monopolio. Indudablemente lo que se quiere es, en este acuerdo que se hizo en el tratamiento de la ley de urgente consideración entre la coalición de gobierno, se llegó a un acuerdo ahí porque la caída del monopolio no había. Están transitando este camino del medio con acuerdos, pero obviamente que el herrerismo lo que quiere es volver a poner sobre la mesa la caída diciendo, bueno, eso no funcionó, lo probamos y no funcionó, con un montón de desinformación y con todas lo que estamos viviendo todos respecto de la gestión de ANCAP, que sabemos que la gestión de ANCAP, que el déficit de ANCAP actual es por política de gobierno, es por el aumento del dólar. Eso es una variable importante, y por el aumento del IMESI. Lo que está haciendo el gobierno es recaudar, no solamente a través del IMESI, sino a través de cada suba que hace. Igual, Laura, porque no nos debería sorprender, por lo menos a algunos, el tema de la política que está llevando adelante la calle Pou, porque obviamente si uno simplemente hace un poco de recuerdo, es la misma política que se llevaron en los 90 cuando su padre fue presidente de la República. Más o menos fue eso, privatizar prácticamente todo lo que era público del Estado, y ahora están llevando esa política adelante. El tema que la virulencia ahora es con ANCAP, o digamos con la LUR, con todo lo que repercute eso, que también queda solayado lo que están haciendo con Antel, obviamente, y con el resto, está bien marcado lo que el gobierno tiene trazado. El tema acá es también creo que hay una premura del propio gobierno para poder implementar esto, porque creo que lo que está pesando también arriba de todo son las más de 800.000 firmas que se juntaron, y que hay una población que está esperando la fecha de que se instale el referéndum, porque también ahí esos artículos que vos decís, que están dentro de los 135 para derogar, están esos artículos que vos recién mencionabas, que competen directamente a ANCAP y a su desarrollo. Digo esto porque me parece que no es menor que tenemos ese plebiscito, pero ellos siguen avanzando en lo que tiene que ver con la aplicación de esos artículos, en este caso sobre ALUR y ANCAP. Y ahí también la desinformación, que no es casual, que también lo que vos recién mencionabas, que en definitiva golpean con 40 trabajadores, que digamos es importante, no 40, 10, 3 o un trabajador que tenga trabajo, pero lo que repercute esos 40 trabajadores que vos decías, que repercuten por lo menos en 200.000 trabajadores más, si no mal entendí. No, 200 trabajadores de Cousa. 200 trabajadores, perdón, 200 trabajadores, pero no sí. Cousa, después es la logística que genera empleo de ahí, el traslado, Sí, lo que nos decía Rubito el otro día, que hablaba de que además es un destrozo de Bella Unión, ¿no? Que ¿dónde va a repercutir más el tema de ALUR? Vuelve a ser un pueblo fantasma, dice él. Bella Unión y Belén. Con el Espinillar. Claro, exacto, lo mismo. Otra cuestión que en esto de nosotros la responsabilidad de direccionar las discusiones, que es lo que hicimos también cuando salimos a la calle a hablar por el referéndum, ¿cuánto le tiene que costar al pueblo que aprenda una metodología que en realidad está errada? Sí. Tanto FANCAP observó que está mal el cálculo, y la propia ANCAP.
que es la que tiene conocimiento. ¿Cuánto control sabemos y ha quedado demostrado que en verdad el petróleo lo fijan carteles y no tiene, está totalmente por fuera de la fijación de lo que podamos hacer? Nosotros vamos a ser siempre un país dependiente de petróleo. Y bueno, y esta cuestión de la transparencia, ¿cuánto le tiene que costar al uruguayo? Es el único eslogan que ellos intentan poner fuerte, es la transparencia. O sea, realmente no era transparente antes. ¿Qué dice que no era transparente las políticas de ANCAP? Quizá había un desconocimiento y una falta de comunicación de cómo se estaba volcando toda ella, todo lo que ANCAP hacía, y ahora se está entrando a conocer ese dimensionamiento. Pero siempre estuvo la información, y también hay que cuidar muy bien es la soberanía. Es algo que no se habla hablando mucho, que la soberanía energética para un país es fundamental y básico tener esa soberanía, tener nosotros nuestra propia producción. Hay menos dependencia de las oscilaciones que puede haber variables de petróleo si nosotros tenemos la refinación acá eficiente, que la tenemos con la canasta de productos. Y es por ahí, y es para todos. Y lo que quieren, y en esta cuestión de materia energética, igual tiene mucha riqueza, lo sabemos, quieren la piedra caliza uruguaya, y tenemos tremendo patrimonio y la quieren entregar a los privados, y quieren quitarle la fortaleza y la eficiencia que tiene que la canasta, la eficiencia de los precios que vendían CAP es porque funciona la refinería muy bien y hay una buena gestión ahí, que también se emitió por otro lado respecto a los números del Portland y respecto a los números de ANCAP, que no se dice el impacto y lo bueno que tenerla vinculada bajo la órbita de ANCAP, porque en los estados y en los balances fortalecen y disminuyen cualquier tema de gestión que haya allí, y eso es patrimonio, es capital para el uruguayo y uruguayo. Es muy amplio el tema nuestro. Sí, totalmente. Laura, me gustaría consultarte, María José, acá. ¿Cómo se va a desarrollar todo lo que es la actividad de la ocupación, para comentarles un poco también a la audiencia? Bueno, ocupaciones que esperamos hacer, así llevarlo nosotros, va a empezar en ANCAP, pero va a seguir con todos los sindicatos de la coordinadora y con otras medidas también que entendamos que de movilización, asambleas y todo lo que requiere una preparación para llevar adelante la lucha. Empieza con ANCAP, el fin por supuesto es una movilización, es una ocupación, es pacífica, en realidad. Nosotros es el hecho político y no pretendemos, porque ayer también hubieron algunas cuestiones en la prensa que ya adelantaban, quizás estaban preparando el terreno para mañana. Pero bueno, nosotros pensamos, como se está haciendo ahora en todos los sindicatos, tomar el edificio, poder reunirnos y discutir ahí, y bueno, que sea una ocupación pacífica, y realmente ahí está metido el símbolo de lo que implica la ocupación y la toma de oficinas centrales. Ese es y obviamente la repercusión, la necesidad de seguir hablando de estos temas y que se siga conociendo la realidad respecto a la interpretación de los trabajadores y las trabajadoras y todos los involucrados en los negocios de ANCAP. Está bien, porque además es bueno recordar que es una tradición en el movimiento sindical uruguayo hacer las cosas de forma pacífica, ¿no? O sea, no es lo que sucedió ayer, son hechos puntuales específicamente, pero no es un accidente. Exacto, un accidente. En la movilización del sur acompañando, y por supuesto fue un accidente como puede pasar sin ninguna intención, como se quiso. Sí, se hizo una laraca bárbara. Sí, lamentablemente ahora con el tema de la pandemia, bueno, hay muchas movilizaciones como corresponde a los trabajadores manifestarse, pero creo que nos quedamos sin Laura, sí. ¿Estás en línea? No, igual termino la idea para compartirla con ustedes, claro. Hasta que logramos la comunicación con Laura, de que actualmente, lamentablemente, estamos con muchas movilizaciones a través de los trabajadores. Digo lamentablemente porque no deberían de realizarse justamente
en este momento de la pandemia, pero todas las que hemos visto hasta el momento, tanto las manifestaciones como las caravanas, han sido muy respetuosas y tomando justamente en cuenta el tema de los cuidados sanitarios y todo eso se ha realizado. Inclusive también lo de las levantadas de firmas, en ese sentido se ha tomado muy en cuenta los cuidados sanitarios. Sí, sin lugar a duda, pero a ver, de última, vuelvo a insistir que algunas medidas que se toman desde el gobierno, y digo desde el gobierno, no digo desde la prensa, porque obviamente que la mayoría o la gran prensa grande, como se titula, está subordinada al gobierno. Y esto no es ninguna novedad para nadie. Digo, de hecho, uno lo ve permanentemente, que también el no informar correctamente o no dar toda la información que la población debería tener, también es una forma de maniobrar del propio gobierno, cómo capsula todo ese tipo de cosas. De hecho, que nosotros no nos deberíamos hacer los tontos, que no tiene que ver con este caso, pero sí con la información y cómo atacan. Este último domingo hubo un programa donde prácticamente nombraban a un senador como un contumaz deudor, porque debe, y no es para defender, porque, a ver, lo menos que uno podría hacer es defender, en este caso al senador Óscar Andrade, porque creo que se defiende solo y los hechos en sí lo defienden. Sí. Y cuando justamente hay deudores realmente contumaz, pero cómo se toma la información y cómo se quiere enchastrar de alguna forma u otra un legislador. O casualidad, no es casualidad, ahí está direccionado directamente no solo es comunista, sino también por la trayectoria que en este caso Óscar Andrade viene desarrollando. De transparencia, y le van a buscar obviamente. Y como dijo él, en algún momento, como todo uruguayo, voy a pagar las deudas como las pueda pagar. Entonces, a ver, caso cerrado. Me gustaría que Bascú o el resto también del Partido Nacional, que sí son corruptos y deudores, como Sartori, también que le debe no sé cuánto al Banco República, realmente que paguen y el Estado. Ya sacó un tuit Sartori ayer diciendo que no debe nada. Nos está avisando ahí que Laura operador, que está en línea. Laura en línea. Hace un ratito. Por allí habíamos quedado con un último comentario que lo habíamos perdido. Laura, ¿estás Disculpa por el inconveniente. Por favor. Lo que quedamos esto de cuestión de la ocupación de mañana y las sucesivas que hagamos, sería una contradicción por parte de nosotros que eso sea un hecho violento, de gravedad, que se distorsione, cuando en verdad lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras de todos los sindicatos de la coordinadora y quienes nos van a apoyar allí, porque vamos a estar rodeados de sindicatos hermanos, es la lucha de defensa de los derechos de todas y todos, y por defender lo que es el patrimonio de las uruguayas y uruguayos, que ahora le da el capital. O sea, sería una gran contradicción. Todo lo contrario, nosotros vamos a estar ahí, como siempre nos ha caracterizado como clase trabajadora, con todos los cuidados y recaudos, haciendo la voz de todos en este momento que también de exposición de lucha, que hay que tener mucho cuidado también con el tema de la pandemia. Exactamente. Exacto. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos más adelante nuevamente contigo, como corresponde. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Laura. Gracias por estar, Laura. Era Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de ANCAP. Vamos ahora al corte y volvemos en un ratito. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística.
Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos. Vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos. Acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas. Conduce Ángel Luis Grene. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Volvimos. Estamos riendo, ¿no? Porque recién estoy con un bastón que me está apoyando y se le cayó a Vicky, casi le rompo el pie, pobre. Sí, así con esas agresiones laborales no va. va. No sé si no tiene fractura de rodilla. Sí, mirá, no la puedo mover. Estamos muy contentos. Bueno, mandamos nuevamente un saludo y seguimos dándole para adelante al programa que se va a llamar A la Izquierda Late el Corazón, correcto, por allí, para el miércoles que viene. Que arranca el miércoles 11, conducido por Verónica Baliato, Marina Aguirre y Federico Vera. Muy bien, mira cómo te acordaste de los nombres. Sí, la verdad, bueno, me sorprendo. Estamos al aire, ya lo tenemos por allí, que lo vamos a presentar. Él es Carlos Fernández, edil del Frente Amplio en el departamento de Colonia, y vamos a hablar sobre la no renovación del comodato de la Casa en Red, el Eco Digital, donde funcionaban, entre otras cosas, bueno, colectivos de artistas, de Dolores, clases de ajedrez, boxeo, un CAIF también de adolescentes. Y sería bueno darle una introducción a nuestra audiencia, ¿no? Le vamos a dar una introducción ahí, y entonces por allí dice que Antel da fin al comodato y le pide el edificio a Casa en Red. En forma inesperada, Casa en Red, que funciona en el viejo edificio de Antel, esquina Jacinto Laguna y José Pedro Varela, Nueva Palmira, fue notificada que debe devolver al ente el inmueble que ocupa en comodato desde hace más de 8 años, así sorpresivamente nomás. El organismo, mediante telegrama, solicitó a la comisión de la institución que indique los nombres de las agrupaciones que junto a Casa en Red se encuentran haciendo uso del mencionado inmueble para labrar acta y coordinar la entrega de llaves. Quedamos a la espera de una respuesta dentro del plazo de 10 días corridos. En caso de no recibir la misma en el plazo estipulado, les informamos que Antel llevará adelante acciones que por derecho le corresponde. Yo quisiera saber si esto ya está funcionando la luz con el tema de los desalojos express, ¿no? Y bueno, eso debería estar funcionando porque es ley, ¿no?
Sí. Lo que es y fue, continúa el artículo. Para la cesión del edificio se hizo un comodato entre el Club Palmirense y Antel. Y a partir de ahí, la sede pasó a ser el centro de diversas instituciones oficiales y privadas. Actualmente funciona Usinas Culturales, el grupo de cuerda de tambores Lonjas, la radio comunitaria, clases de ajedrez, clases de percusión, SOCAT, clases de boxeo, entre otras. Por la pandemia se había suspendido otras actividades como alfabetización digital de Centros MEC, la reunión de los veteranos del fútbol, incluso construyeron en el patio de la sede un local para sus actividades, clases de ping-pong, cine, Enredémonos Palmira, que nucleaba todas las instituciones públicas y privadas que trabajan con niños y adolescentes. Llegó también a tener su lugar ahí un grupo de UTU y la atención del MIDES a la población. El texto del telegrama en su parte principal señala: Antel solicita la devolución del inmueble de su propiedad, cito, en calle Jacinto Laguna, esquina José Pedro Varela, de Nueva Palmira. Así termina el artículo sobre la situación allí en Nueva Palmira. Pero qué mal puede estar todo esto, pregunto yo. ¿Qué hay detrás de este pedido urgente de Antel? Hay detrás. Pero hay también una concepción ideológica. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, también tenemos información que en el día lunes, en la Junta Departamental, el edil Carlos Fernández, edil del Frente Amplio de la 1001, en Colonia, también hizo un planteo sobre esta situación. Creo que Carlito estás por ahí, ¿no? ¿Cómo andan? Juan, Victoria y María José. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, estamos acá. Les comento que ustedes también están saliendo al aire por la 94.7. Pero, qué lujo. 94.7. 94.7. Bien. Bueno, un gusto para saludar a todos los colonienses allí. Los colegas por ahí, le mandamos un gran abrazo entonces. Sí, está el compañero César acá, que es el compañero que está en todos los mangos, así que bueno. Qué bueno, me encanta esta emisión simultánea. Nos vamos para arriba. Llegamos ahí al departamento. Contanos un poco cómo se gestó esto, cuáles son los motivos de que haya sucedido esto de forma tan intempestiva, ¿o ustedes ya lo veían venir? No, esto, a ver, me parece que el contexto que ustedes planteaban es el que hay, el real, y es importantísimo ponerlo para que la gente toda sepa qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. A nosotros nos preocupa mucho porque acá hay una investigación que es contra las cuestiones sociales y culturales y, bueno, lo comunitario. Exacto. Nos gusta mucho lo comunitario porque también en las cuestiones comunitarias está la participación de la población. Y lo decían ustedes, hay un montón de actividades que se realizan ahí, aparte de esa recuperación del local que estaba arruinado totalmente. Y bueno, se hizo toda una puesta a punto del local. Y bueno, como decía Juan por ahí, hay cuestiones que llaman la atención. Nosotros lo planteamos a la Junta Departamental porque queríamos sacar una nota, por lo menos en forma unánime de la Junta Departamental, planteando la preocupación de que se pierda este espacio en Nueva Palmira, que bueno, llega alrededor también, porque va gente de Carmelo, de Dolores, de otros lugares, o grabaciones, como le decían ustedes, o demás. Y bueno, ahí se genera un debate donde obviamente el Partido Nacional lo que quiere ahí es hacer una comisión para estudiar, a ver, y bueno, pero hay otras cosas más atrás, que esto comienza por la bandera de la diversidad que hacía 3 años que estaba colgada, y hay una cuestión política pesada, porque después nosotros pudimos transmitir la sesión, tuvimos un cruce con un edil departamental, que es Pasarino, que fue alcalde de ahí, donde, bueno, él vino a plantearme, sí, pero ustedes tienen algún militante ahí que es del Frente Amplio. A ver, no es, bueno, militantes o compañeros frente a pista y en todos lados, como de otros partidos políticos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Pero ahí está claro que hay una cuestión de persecución, por un lado, porque aparte son populares que tampoco están haciendo política ahí adentro. Lo que están haciendo es tratar de que funcionen, tratar de que esto llegue a la sociedad. Cuando digo política partidaria me refiero, ¿no? Sí. Pero también... Sí, perdón. No, Carlito, que también lo que vos decías, porque también nos llega alguna información que de repente no tenemos la certeza si es correcta o no, pero también ahí hubo algunos desencuentros. A nosotros no nos cabe duda que esto es una revancha política, sin lugar a duda, y esto tiene que ver también con el aporte que se hizo desde el propio departamento Colonia y algunos lugares, inclusive ese que estamos mencionando, fueron aportantes de levantar las firmas para que pudiera haber un
referéndum. ¿tá? Entonces, esa es la revancha justamente a las organizaciones sociales que van a pagar todo, porque las organizaciones sociales no están identificados con un partido político, sino son ciudadanos del departamento que están haciendo uso de la posible propuesta que se le están haciendo desde ahí. Ahora, en este caso, también tenemos información que hubo una polémica importante, que creo que fue retirada hasta por la policía, una bandera en la diversidad. Sí. Bueno, creo que también eso marca una gravedad sumamente importante en lo que tiene que ver con cortar los derechos, ¿no? Hasta de expresión con una bandera, un símbolo. Exactamente, mira, te hago el cuento. Contanos un poco cómo fue eso. Cuando salimos de la sección ahí que termina de votarse en contra de la propuesta del Frente Amplio, que era llevar la nota, bueno, hago uso nuevamente de la palabra para decir que la verdad me molesta mucho. Todavía el presidente me dice, bueno, pero yo entiendo su enojo. No es una cuestión de enojo. Acá viene el Partido Nacional a decir que, bueno, que no solo el Frente Amplio está por las cuestiones populares, ellos están para ayudar al pueblo y demás, y en definitiva no se ve reflejado porque ni siquiera pudieron sacar una nota. Ahí, fuera de sesión, terminamos con un intercambio con este Edín Pasarino, que estoy diciendo que fue alcalde, y me dice, aparte de decirme que bueno, había compañeros frente amplistas ahí, que esto y lo otro, me dice, bueno, vos sabés bien que hay gente que junta firmas, juntaron firmas por la ley. A ver, la gente en todo su derecho democrático tenía que juntar firmas, podía juntar las firmas, y no se hizo adentro de la local tampoco, o sea, están buscando una revancha, porque bueno, está clarísimo que quieren barrer con todo. Lo otro había pasado 15 días antes más o menos, la bandera de la diversidad, que hacía alrededor de 3 años que estaba colgada ahí en el local, también fue retirado por la policía, los compañeros la fueron a buscar, le dijeron que no, después dice que bueno, que como la habían visto ahí a la bandera de la diversidad y el pabellón nacional, bueno, yo le habían llevado una cuestión de custodia para que no se generara tanto problema, porque habían visto en las redes sociales la policía de que se había generado un malestar en la sociedad. O sea, también hay una cuestión que llama mucho la atención. La policía controla todas las redes sociales de una Palmira, o está controlando a 2 o 3 compañeros que hay que postean una foto de una fachada y que tiene una bandera de la diversidad. La verdad que es bastante complejo, ¿no? O sea, hay muchas cosas del fondo que nos preocupan y tenemos que estar atentos también a lo que está pasando, ¿verdad? Debería ser denunciada a nivel nacional, ¿no? Porque es muy grave eso que pasó. ¿Cómo va a retirar la policía una bandera de la diversidad? No estamos ni siquiera hablando de una bandera política, es la bandera de la diversidad. Sí. Es terrible la situación. A mí la verdad que me impacta muchísimo. Impacta mucho. Acá, y viéndolo a veces no nos enteramos demasiado de lo que está pasando en muchas partes de localidades del país, pero esto es muy grave. Deberían denunciarlo a nivel nacional y ser sacado para afuera, ¿no? Incluso hasta la podríamos denunciar a nivel internacional. Sí, yo creo que el colectivo también, del colectivo de la diversidad, supongo que ya tomó cartas en el asunto en cuanto a ese tema, porque es una acción totalmente democrática y que... Claro, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de expresión que lo saque la policía, ni más ni menos, estamos hablando? Sí, por eso digo, a ver, acá se hizo todo en una cuestión de denuncia, se fue a hablar, se habló con los representantes políticos, o sea, los diputados, se habló con la policía, se habló con el jefe de policía, y nosotros pedimos ahora, hace unos días yo pedí por otros temas que también van entrabados con jefatura para tener una reunión con el comandante, que debería ser el jefe, y acá que yo le digo, para poder tener un intercambio ahí sobre esto y otros temas que la verdad que preocupa, y bueno, no se puede dejar de pasar así de más, ¿verdad? Claro, no puede pasar desapercibido. Sin lugar a duda. Carlitos, sin dejar de lado el tema de justamente del local y bueno, todo lo que repercute eso, también tenemos información no menor respecto a esto, que también involucra a todo el departamento, que tiene que ver con que creemos o tenemos la información que el lunes fue presentado el presupuesto departamental en la Junta, vaya la redundancia, la Junta Departamental, y ahí en este caso también queríamos plantearte si tenés alguna información, si hay en el presupuesto, está contemplado en el presupuesto de Moreira, en lo que tiene que ver con lo salarial, si contempla la recuperación salarial de los trabajadores, obviamente municipales de Colonia, y si hay
algún llamado o alguna presupuestación a nuevos trabajadores, y el método digo el método y me estoy sonriendo porque el método de cómo van a ser las contrataciones, si va a haber un llamado público o Moreira va a aplicar el viejo tema de las pasantías. Digo porque uno lo dice medio cachongueando, pero es un tema sumamente importante. Exacto, que también quedó medio al pasado, ¿no? Digo, con lo que tiene que ver con el personaje del intendente que ustedes tienen ahí en Colonia. Sí, bueno, claro. Personaje. Tenemos lo que tenemos, lamentablemente, y se maneja mucho con el interino político, ¿verdad? Bueno, pero también ahí, hacerles un breve pasaje, nosotros hicimos, los compañeros del sindicato de ADEON habían mandado una nota porque a ellos les interesaba, si bien habían estado en la Comisión de Hacienda y si bien se han reunido con algunos compañeros frente amplistas y también con la oposición, la idea era que fueran recibidos en sala para que nosotros pudiéramos hacer preguntas de que cuáles son las reivindicaciones que ellos necesitan para que sean contempladas en el presupuesto, ¿verdad? Bueno, Partido Nacional nuevamente vota en contra y no quiere recibir a los trabajadores en una sesión para, intercambiar y ver esa posición. También ahí, obviamente que el Partido Nacional no quiere confrontar, porque hay compañeros que son frente amplistas en la dirección del sindicato de ADEON, pero también hay compañeros que son del Partido Nacional, que están militando todos juntos y intentando llevar una organización adelante. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? No quieren discutir con la gente del Partido Nacional y decirles que no va a haber aumento, no va a haber contrataciones, no van a haber presupuestados, mejor dicho. Contrataciones van a haber, no va a haber gente presupuestada, solo se va a recuperar, no va a haber recuperación de salario, solo se va a ajustar por IPC, y todo eso perjudica a los trabajadores de una manera impresionante, ¿verdad? Pero, a ver, acá se sigue con la vieja maña del contratado. Se le pagan compensaciones de insalubridad, las cuestiones de caja, un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando es contratado, cuando se va al intendente, se tiene que ser trabajador. Entonces ellos siguen con esa cuestión clientelista y es así como no se puede romper este cerco político que arman, esta hegemonía que tienen ellos, porque se aprovechan de la necesidad de la gente. Es más, los contratados, la gente que está presupuestada, hay muchos que ni siquiera están en sus cargos, por penas, porque acá se maneja mucho por la penitencia, los mandan a una oficinita cualquiera y ni siquiera hacen las tareas que tienen que hacer por categoría. Y tampoco pueden participar o de las carreras calacionarias, ¿verdad? Para poder hacer una carrera dentro de sí, carrera funcional. La carrera funcional. Claro, la carrera calacionaria, la carrera funcional. No se acordará el gobierno de Hackenbruch, en Canelones. Pero de una época más para atrás. Pero no. Te agrego una cosa. Después hay una cuestión también. Que, el presupuesto, eso para los trabajadores no hay nada, ¿no? Pero también lo que llama la atención del presupuesto, hay muchas cosas que llaman, porque son casi 500, 600 hojas, pero el tema es, por ejemplo, las cuestiones que el intendente puede decretar o decidir, por ejemplo, cuándo se tiene que pagar insalubridad, si él lo entiende. Por ejemplo, él, ahora va a contratar a 4 cargos políticos y asesores que no bajan de 72.000 pesos el sueldo. Y él arma 4 secretarías y pone 4 asesores y sigue a la joda. ¿Asesores para qué? ¿Asesores para qué? Para las pasantías. Claro, porque hacen para la secretaría, por ejemplo. Después de lo que pasó y prometió en campaña de que él estaba a favor del género y que él nunca había hecho nada irregular y demás, él prometió de que iba a hacer una secretaría de género. Ahora va a contratar a una persona, un cargo político, para que lo asesore en todas las cuestiones de género. A ver, nosotros ahí escribimos un proyecto de refugio y de atención por las cuestiones de violencia de género, y ahora, que si se va a armar una secretaría, que se destinen los dineros para poder dar ayuda y solucionar este problema que, atraviesa toda la sociedad, en todas las partes del mundo, la violencia de género, ¿verdad? Sí. Entonces hay un proyecto que presentamos nosotros que queremos que salga, y ahora están en ese brete, ¿no? ¿Qué hacemos? Y a ver, como viene la mano, lo van a votar en contra. No hay una cosa que hayamos planteado que la voten a favor.
Bueno, escuchame, Carlito, también preguntarte, porque también no sé si es tan correcta la información que tenemos, pero que no sabemos si desde la Junta o del propio gabinete del intendente, cuestionan los posibles acuerdos que tengan con el gremio, quién firma, quién deja de firmar, sabiendo o entendiendo que el estatuto de las elecciones le da las autoridades al presidente del gremio. Es algo así, ¿no? Sí, pasó eso porque, a ver, el presidente de la Junta Departamental dice, bueno, pero acá hay una cuestión que no es democrática, porque las notas son las firmas del presidente y en cualquier lugar, a ver, si la calle Pou hace una firma, un documento, va con otra firma, si acá yo firmo algo, va con otra firma, y acá el sindicato ahí se firmó solo. Igualmente, nosotros de buena onda no la rechazamos. Es esta cuestión de lo que yo digo, cómo se meten adentro de las organizaciones, porque también lo que va a pasar hoy es que, bueno, hay gente que está militando, que bueno, desde el Partido Nacional, pero que está luchando por avanzar como trabajadores. Entonces, un séquito, ahí la Junta Departamental lo que hace es tratar de generar presiones y, bueno, también cuestionar que por qué el presidente solo había firmado esta carta. Y donde, bien lo decía vos, Juan, que el estatuto dice que el único cargo electo es el del presidente, o sea, que si el presidente lo firma, ya tiene todo el aval. Además, no somos quién, o la Junta Departamental, bien para decir quién firma o no. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir a todas las organizaciones, a recibir al pueblo, a las comisiones de barrio, y bueno, es eso, es intercambiar, y estamos para vigilar, para mejorar, no estamos para cuestionar a ver quién firma o no firma una solicitud de estar decidido. Totalmente de acuerdo. Digo, pero bueno, de todas formas, la propia elección que se dan los trabajadores, en este caso de ADION, tienen un reglamento, un estatuto que justamente de la parte política, lo que decíamos de salvaguardar la democracia, se quieren meter justamente en ese tema de decisiones. Que bueno, parecería que uno cae en la misma redundancia, pero todo esto también tiene que ver con parte de la soberbia de la instalación de este gobierno y lo que tiene que ver también con la aplicación de la LUP. Digo, que hoy en la media hora previa también estamos hablando del desmantelamiento de los entes del Estado, como lo están haciendo con ALUR, con ANCAP y obviamente con Antel. A ver, no es nada nuevo y hasta el método sabemos cómo es. Empiezan justamente que esas empresas o esas actividades se empiecen a trabajar mal, a que la propia población se enoje con la empresa y bueno, y estemos de acuerdo que la vendan a privado y después pasa lo que pasa en Argentina. Digo, a ver, el modelo de gobierno que estamos llevando acá es muy similar al gobierno que llevó adelante Macri. Las críticas que el gobierno nacional, que en este caso le hacía a Macri, era que se había demorado, que no le había dado el tiempo para la aplicación. Y acá lo que están haciendo es yendo a la carrera y aplicando rápidamente. De hecho, recién también lo decíamos, se juntaron más de 800.000 firmas, ¿tá? En un récord, en una pandemia, en una situación compleja para movilizarse, en desocupación, en aumentos permanentes del gobierno, en persecución del propio gobierno, como hubieron en varios departamentos, ahí, pero también en Rocha, donde identificaban y perseguían a la gente. Y estoy hablando de también desde el gobierno, haciendo ese tipo de cosas. Y se juntaron las firmas. Ahora falta que nos digan cuándo vamos a llevar adelante la votación del plebiscito. Pero ellos están acelerando la aplicación de esos artículos que queremos derogar. Juan, ¿me permitís una cosita ahí, cortita? Sí, cómo no. Mirá, vos decías el plan y el proyecto de Macri, ¿verdad? A ver, acá hay una movida que se está armando en el departamento del colegio y que lo podemos desarrollar otro día si quieren. Salió una cuestión de una inversión que es hacer el doble de Colonia, que se llama el ala este de Colonia, ¿verdad? Ahí se pretende hacer una ciudad privada prácticamente, por más que ellos te dicen que bueno que va a ser pública la entrada para generar trabajo, empresas y demás, donde esa ciudad solo llevaría 30.000 personas. O sea, estamos hablando del doble de Colonia. Inversión argentina, ¿no? Exacto. Lo otro, nosotros en la Junta Departamental votamos para que se sacara una medida cautelar que había por el tema de la Plaza de Toros, que afectaba una construcción de un edificio de 15 metros, sí, que bueno, que es una zona franca de El Plata, de servicios, ¿verdad? Donde sí, va a haber oficina y demás. ¿Qué es lo que utilizan ellos? Este último proyecto salió, lo presentaron hace un mes y salió al toque. Da la casualidad
que la dueña del terreno es Marta Jara. Después también tenemos que es un tal Marta Jara, la que fue presidenta de ANCAP. Exactamente. Digo, porque me decís Marta Jara, capaz que algunos sabemos quién es y otros no saben quién es. Marta Jara fue la que fue presidenta de ANCAP en un periodo de gobierno. Es la dueña del predio que le hicieron las excepciones de poder pasar la altura de la construcción. Sí, y también ahí aparece un amigo, porque a ver, yo lo he estado buscando y sé que es muy amigo y es muy pro de la calle, que es Rabeca, que estuvo al frente de ¿cómo es? El Aquapark, puede ser. Ajá. Él se encarga de las cuestiones de zonas francas, de las grandes inversiones, pero hay toda una medida pesada. Ahora, por ejemplo, mañana va a haber la presentación de un edificio de López Mena, que nos van a venir a dar. La información es que el edificio sería un espejo de Buenos Aires, de un edificio de 40 pisos, ¿está? Para hacer espejo con Buenos Aires. A ver, hay mucha cuestión de inversión en el aire, pero hay una cuestión que es, como venía a decir a la gente, mire que nosotros estamos invirtiendo, estamos haciendo. En definitiva, el único que se ve es ajuste, recorte, es aumento de combustible, es una luz que lo que quiere es sacar a la gente de su casa, desalojarla. Es bastante pesada la maniobra que está atrás de todo esto. Y Polonia está en ese punto o en esa mira de las grandes y megas inversiones. Bien, bueno, la verdad, lamentablemente, el tiempo también para ustedes y para nosotros es tirano. También queremos recordar, saludar, vamos a estar en contacto permanente, vamos a hacer ese seguimiento. Obviamente que los medios que nosotros manejamos desde acá, tanto el portal, el popular semanario, como las audiciones de radio, vamos a estar en contacto permanente. Y bueno, veremos también de apoyar, denunciar, de ver todo ese tipo de maniobras que surgen, por lo menos denunciarlas, Carlito. Sí, porque justamente lo hablábamos. Nosotros los días miércoles tenemos un espacio 1001 a las 8:45 de la mañana por la 90.9 y después tenemos el espacio 1001 todos los miércoles también por la 24.7 para tratar de dar la información, así que cuando sea necesario, en el radio, que me parece muy bueno. Y bueno, el tiempo es tirano, como decías vos, yo ya me voy para Palmira porque a las 14 horas hay una concentración en Casa en Red y nosotros vamos a estar apoyando ahí y bueno, tratando de ver si esto se puede revertir, porque bueno, no queremos que se pierda este espacio que es tan necesario para la... Está bien, para vos y para la audiencia que nos está escuchando ahí, es que hoy es nuestro último programa como popular los miércoles, porque a partir del miércoles 11 de agosto arranca A la Izquierda Late el Corazón, que va a ser un programa que va a salir desde el Parlamento. La información va a ser del Parlamento. Así que con los compañeros Verónica Baliato, Marina Aguirre y Federico Vera, que van a ser los compañeros que van a conducir ese programa. Así que nosotros también hoy nos vamos, cuando hagamos el cierre, la despedida de los miércoles. Les mandamos un gran abrazo a todas y todos los colonienses por ahí. Y bueno, les mandamos un abrazo también para ustedes ahí, para todos los montevideanos y el resto del país, pero que se escucha en todos lados. Exacto, vamos arriba y bueno, estamos en contacto y toda la solidaridad con lo que está pasando por ahí en Colonia. Dale, vamos arriba, gracias. Un abrazote. Bueno, era el intercambio. Ahí él también está dando el cierre. El cierre del programa. Queremos agradecer también todos los saludos que han llegado y estamos nos vamos el viernes, nos vamos a ver el viernes que viene. Sí. Con el Popular en Radio, ahora sí, solo los viernes de 12 a 13 horas. Mañana estamos con Cultura en Casa, Eduardo Larbanois y ¿quién les habla? Hoy nos despedimos, también le queremos agradecer a Federico, el operador, nuestro operador estrella. Exacto, que siempre nos está salvando también a nosotros de algunas macanas que hacemos, que igual de todas maneras se salva de nosotros el miércoles, pero no los viernes. Así que nos seguiremos viendo los viernes con Federico y bueno, y obviamente con María José más seguido por aquí. Exactamente. Bueno, un abrazo a todos, mirá, a todas y todos. Adiós. Nos vemos.